a volver a leer esta escritura para meditar en ella, centrarnos en lo que Dios hoy tiene para nosotros. El Salmo 107 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de los países, de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Amén. Ya puedes abrir tus ojos. Y lo especial de esta escritura es ver cómo nosotros también podemos identificarnos con ese pueblo que ha sido redimido, que ha sido tocado por Dios, que ha sido escogido de todas las ciudades, desde Huehuetoca hasta Izcalli, hasta Arcos de la Hacienda, hasta San Marcos, Cuautitlán, Engam, todos los países también. Dios nos ha redimido. Y lo mejor de todo es que podemos entender y ver en esta escritura que Él sacia al sediento y da también con lo mejor, sacia la sed, el hambre del hambriento. Así que aquellos que tengamos ciertas necesidades, vayamos al Dios Todopoderoso, que lo sacia todo y que sabe la necesidad de nuestro corazón. Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo. Te doy la bienvenida con esta meditación y acompáñame a orar, por favor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor bueno, Creador, Dios Redentor, te damos tantas gracias, Señor, porque meditar en tu palabra nos da vida. Nos recuerda, Señor, de dónde venimos, nos recuerda nuestro propósito, pero sobre todo nos da ese aliento para continuar y recordar que tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso. Hoy queremos poner en ti todas nuestras necesidades, poner en ti nuestra sed, Señor, nuestra hambre, y que tú, Dios, puedas saciarnos con lo que necesitamos, Señor, contigo, con tu Espíritu, con tu palabra, a través de tu Hijo Jesús. Somos un pueblo que te busca, Señor, que clama para que podamos ser uno mismo contigo, Señor. Queremos conocerte, Dios, y hoy te ponemos en tus manos también nuestra reunión. Que la palabra sea lo que llene nuestro corazón, lo que nos anime, nos motive y nos dé ese panorama con la verdad, Padre. Que destruya todo argumento falso en nuestro corazón y que sea reemplazado por tu verdad que da vida, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que está aquí conectado y aquellos que por alguna razón o necesidad no han podido conectarse, Señor, o aquellos que tú estás por traer a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Oramos por todos ellos. Te agradecemos por nuestras vidas, por nuestras familias y el privilegio de poder estar contigo. Te amamos, Señor, y te exaltamos. En el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Muchas Amén. gracias. Gracias. Muy Gracias. buenas noches, familia. Gracias, amor, por la meditación, por la guía. Espero, hermano, que estés muy animado para este tiempo donde juntos aprenderemos de Dios. Quiero animarte, después de esta reflexión, de ir a las Escrituras y profundizar en lo que Dios quiere decirnos, con ese mismo corazón que tengamos esa actitud de aprendices. Vamos a tomar nota, vamos a ir a las Escrituras. En particular, en esta clase es un viaje bastante intenso en las
escrituras, en los principios bíblicos y continuaremos con las disciplinas espirituales. Así que espero que con todo ese mismo ánimo que cada 8 días nos ha llevado a conectarnos, hoy podamos tener ese corazón receptivo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. E inicio, familia, ya entrando de lleno con la presentación. Vamos a hablar de las disciplinas espirituales y nuevamente bienvenido, hermano, amigo, que nos acompañas y que te conectas o incluso que ves esta grabación a través de YouTube ya después de nuestra reunión en vivo por Zoom. Vamos a entrar al tema de las disciplinas espirituales y es importante en este momento hacer un recuento de lo que comenzábamos ya hace mes y medio hablando de las disciplinas. Muchos de nosotros creemos que la lectura bíblica, la oración, la adoración, que ya deseo poderte compartir respecto a la adoración, que es la alabanza, o el ayuno, que fue el tema pasado, son las únicas disciplinas espirituales. Hemos aprendido y hemos escuchado que no son solamente estas disciplinas, hay bastantes. De hecho, de lo que hemos aprendido, vamos 4 disciplinas espirituales. Todo empieza desde un estudio bíblico. Esa es tu primer disciplina. La Biblia es el medio de instrucción para alimentar tu espíritu, para practicar en el espíritu cosas nuevas y diferentes que en la carne no haríamos y menos pensaríamos en vivir. El estudio bíblico es uno. La meditación de las escrituras es otro, el segundo. Hablamos de la profundidad de la oración, es decir, la oración es otra disciplina espiritual. Y la cuarta, y que hace 8 días aprendíamos, era el ayuno. Agradezco tanto, hermano, la actitud, la flexibilidad, el corazón abierto. Muchos de ustedes se acercaron a preguntarme, oye, tengo esta duda. Yo igual estoy aprendiendo contigo. Buscamos, si no tenemos la respuesta, ¿cuál es la respuesta? La práctica del ayuno es algo que nos concentra y nos enfoca en lo espiritual. Recuerda, vamos juntos creciendo en estas disciplinas espirituales. Pero hoy, hermano, como un reset, un nuevo escalón, entraremos a otras 4 disciplinas espirituales. El día de hoy solo veremos uno. Por eso es que hago este recuento. Si tú deseas fortalecer todo este taller, toda esta serie de enseñanza con lectura, este libro de Dallas Willard, perdón, Renueva tu corazón, sé como Cristo, es una lectura que puede ayudarte bastante. También hoy te aconsejaré, te recomendaré este libro que se llama Celebración de la Disciplina, de Richard J. Foster. Es un muy buen libro que de hecho es el que más nos estamos basando nosotros para la enseñanza que estamos tomando. Solamente es una guía, no es tal cual las clases que estamos tomando tú y yo. Esas vienen del Espíritu, no vienen incluso del predicador. Solamente es un material adicional de lectura. Espero te pueda ser de ayuda. Vamos a hacer el recuento. Las disciplinas espirituales son un proceso de renovación y transformación espiritual personal e individual de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Las prácticas espirituales son una forma de renovar todo nuestro ser en todas sus maneras, en la mente, en el corazón, el cuerpo y en lo más importante, aunque todas son importantes, el alma. No todos nos damos el tiempo para trabajar en nuestro interior. La mente, nuestros pensamientos, el corazón, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, la parte física y la alma, que es el espíritu, o el alma, que es lo espiritual, es el interior, es lo que mucho define nuestras vidas o nuestro estilo de vida. La escritura base de todo este taller es Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Sé renovado, sé transformado. Tu mente no puede ser la misma. No siempre puedes pensar de la misma manera. Tenemos que trabajar e incluso iniciar este viaje en el interior. No todos estamos acostumbrados a escudriñar, a profundizar, a hacer un autoanálisis de qué hay en mi corazón, qué hay en mi interior. La palabra dice, sean transformados mediante una renovación en su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Con esta base, familia, hoy pasaremos a la quinta disciplina espiritual. Y el nombre me anima mucho porque no es algo tan conocido por los discípulos, por los creyentes, pero es algo que las escrituras enseñan. La disciplina, la simplicidad. ¿Qué es ser simple? La simplicidad y el contentamiento. Un principio bíblico que es una disciplina espiritual, una práctica espiritual que tú y yo estamos llamados a llevar a nuestras vidas. Pero, ¿qué es simplicidad, familia?
¿Ser simplón? ¿Ser uno de No, tantos? ¿Conformarte? ¿Ser básico? Muchos de estos términos te los estoy diciendo porque los jóvenes de hoy los utilizan. Eres muy básico en tus pensamientos, básico en tu actitud. Básico es porque eres predecible, porque eres como todos, porque no haces o tienes algún gesto, alguna atención, alguna disposición diferente a lo que comúnmente la gente hace. De hecho, lo común se llama genérico ahora en la actualidad. Eres como lo básico. Todos actúan de la misma manera, tú actúas de esa misma manera. Ser simple, ¿se refiere a esto? Ser simple es conformarme y no tener algo. Hoy, hermano, a través de las escrituras, por eso me anima mucho, aprenderemos algo que muy probablemente es algo nuevo para todos nosotros, la simplicidad. Es una virtud de la fe, es decir, es algo que produce el tener fe. La fe lleva a un resultado. Esa es la virtud de. La fe produce una transformación en una confianza sencilla y sincera en Dios, sin pretensiones, sin malicias ni dobles intenciones. La simplicidad, hermano, hermana, es una sencillez en el corazón. Es una cualidad de ser simple, no de ser complejo, no de buscar, rebuscar y andar ahí complicándote las cosas. Es entender que lo más poderoso de la fe es lo sencillo que es creer en Dios y confiar en Dios. Pero tú y yo, de muchas maneras o por muchas formas, no somos simples. Buscamos complicar nuestra vida. Y por eso es que viene una disciplina espiritual donde nos viene a renovar nuestra mente y quitarte lo complicado, hermano, lo complicada, hermana, y a hacerte un llamado. Sé simple, sé sencilla. Te voy a poner este breve ejemplo utilizando la carrera que Dios me permitió vivir, que fue, bueno, vivir y estudiar, la arquitectura. Esta foto no es ninguna foto de ninguna casa de alguien aquí en la región Izcali. No te preocupes, no andamos exhibiendo a nadie. La imagen uno es la imagen de un comedor tradicional mexicano, donde la tradición arquitectónica mexicana es que mientras más adornos, mientras más folclórico, mientras más color, se ve mejor. ¿Qué piensas tú? Ya te dije, aquí no exhibimos a nadie. En el concepto arquitectónico de la simplicidad, ahora se le llama minimalismo, es decir, entre menos es más. Se utiliza la luz no del color, sino la luz natural del día. Mientras que tus muebles son más sencillos y más básicos, es mejor. Las lámparas no tienen que ser tan rebuscadas y los adornos no tienen que ser tantos. De hecho, mientras menos es mejor. La simplicidad tiene que ver no con arquitectura, sino con una perspectiva. No estoy diciendo que una u otra sea mala o mejor que la otra. Simplemente es cuestión de perspectiva. La arquitectura hoy en día en nuestra cultura, de hecho muchas cosas hoy están buscando lo minimalista, es que mientras menos tengas es mejor, vives con lo que necesitas. No necesitas acumular, no necesitas tener. La mayoría de los hombres somos así. Buscamos tener nuestros 3 pantalones, 4 pantalones y con eso sobrevivimos un año completo, 2 años, tal vez 3, tal vez 5, y no necesitamos más pantalones hasta que uno se rompa, compramos otro pantalón o esa playera favorita. Hasta que no se esté deshaciendo, no compramos porque ya tenemos una playera. No estoy diciendo que el hombre sea simplista, pero a nuestras hermanas, a las mujeres, culturalmente hablando, por perspectiva, parece que un nuevo perfume, un nuevo vestido, se les da un poco más el buscar tener un nuevo vestido, cada fiesta una nueva vestimenta, un nuevo traje, una nueva prenda. Y no estoy diciendo que sea cuestión de género, no me malinterpretes. Solo si es algo cultural, es algo de perspectiva. Con este ejemplo, vamos a regresar a las escrituras y ver la perspectiva de lo que hoy Dios nos quiere mostrar. Fíjate cómo Salomón, un hombre que se dedicó a estudiar el actuar del hombre y la existencia del hombre en este mundo, aterriza esto así. Mira, solo esto descubrí. Dios hizo sencillo al hombre, pero él se complicó con tantos razonamientos. Él aterriza en sus estudios, en su vasto y sabio estudio, análisis, escudriñamiento de la Biblia, de la vida, no de la Biblia, de las escrituras, de la palabra, de la presencia de Dios, una conclusión. He descubierto algo en esta vida y es que en realidad Dios nos creó sencillos. Tenemos todo, somos vastos,
pero nuestra tendencia es complicarnos cuestionándonos por qué el día, por qué la noche, por qué llueve, por qué hace sol, por qué hace frío, por qué necesito, por qué no tengo, por qué alguien más sí tiene, por qué a mí no me va como a alguien más. Vamos al lenguaje original que es yashar, que significa ser recto, estar bien o ser bien, o bueno, y ser cómodo, no en la interpretación cultural que tú tienes. Dios nos hizo rectos, es decir, quienes somos, a su imagen. Dios nos hizo como una obra buena, nos hizo bien. No hubo error en cómo Él nos hizo, no nos hace falta nada, somos completos, pero también cómodo porque, justo lo mencionaba, no nos hace falta nada. Dios nos hizo sencillos, nos creó vasto, nos creó ya con todo lo que necesitamos para esta vida. Vamos a aplicar cómo funciona la simplicidad. La escritura dice que era la intención original de Dios, hacernos rectos, hacernos sencillos, hacernos completos, hacernos totales para poder vivir esta vida. Pero también funciona así, que es una realidad interna. Nosotros nos complicamos con más cosas. Si Dios me da, bien. Si me da poco, más o menos bien. Si me da mucho, muy bien. Tú y yo categorizamos las bendiciones que Dios nos da. Cuando realmente Dios nos da lo que necesitamos, tendemos a complicarnos en el corazón. Y qué complejo es vivir una vida de fe para alguien que está poniendo su mirada en lo que tiene o en lo que no tiene, o que podría tener más. También resulta un estilo de vida externo. Buscamos la superficialidad, querer tener más, querer acumular más. Hoy las escrituras nos van a aclarar esto. Pero también muestra la búsqueda de experimentar la libertad, porque creemos, familia, que mientras más tenemos, más podemos vivir felices en esta vida. Aunque tú lo que tienes es lo que Dios te manda, muchas veces probablemente has querido tener más, hermano. Vamos a lo que hoy Dios quiere decirnos. Y acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 6, 25 y 34. Y fíjate la esencia de esta escritura, familia. Es Jesús hablando a los creyentes, a los discípulos y a los que escuchaban en ese momento. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir. Qué increíble sería que en esta noche que Dios te está diciendo en una sola escritura, hermano, hermana, tú que estás escuchando esto, o más al rato que lo estás escuchando en una grabación, no te preocupes. Sería increíble que bastara con que tu corazón y mi corazón viera a Dios diciendo, no te preocupes. Ahorita te lo está diciendo un hombre que simplemente te está compartiendo el mensaje de Dios. Creemos que es el Espíritu de Dios quien te está hablando. Pero ¿qué pasaría si no fuera una conexión de Zoom en una reunión de iglesia, sino que fuera Dios? Bueno, obviamente sería diferente. Por eso quiero pedirte que escuches a Dios diciendo, no te preocupes, ni por la ropa que necesitas para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira, las aves que vuelan por el aire no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en el granero. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, el mismo que escribió la conclusión que vimos en Eclesiastés, con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, se refiere a los lirios, que hoy están en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Fíjate cómo estamos ahora ya entrando a algo espiritual, no una perspectiva cultural o una perspectiva mundana. Estamos entrando a algo espiritual. ¿Cómo ves las cosas? ¿De qué manera ves tu diario vivir, la ropa, el alimento y lo que te preocupa? ¿Tienes fe? ¿Vives con fe? Este, hermano, es una práctica espiritual. Y continúa. Así que no se preocupen. Escucha a Dios preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber, o cómo vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que le preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Escucha y anota esto, hermano. Tú tienes un Padre Espiritual que sabe lo que necesitas. Él sabe quién eres, cómo eres y qué es lo que necesitas tú y los tuyos. ¿Por qué no? Escuchar su voz. No te preocupes.
Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Eso es increíble. Termina. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para qué, para preocuparse. Pero ¿sabes qué es lo que te va a decir Dios mañana? No, ahora sí, ya preocúpate. No, mañana te dirá lo mismo. No te preocupes, mañana habrá otra oportunidad. Y el día de mañana o pasado mañana dirá, no te preocupes, ya mañana te preocuparás. Vive el hoy. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Hermano, qué complicado es poner tu mirada en todo menos en Dios, menos en lo que Dios te da. La base de la disciplina espiritual de la simplicidad viene de esto. Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo esta escritura? El principio de rechazar lo material como algo malo. No te enfoques en la ropa, no te enfoques en la comida, no te enfoques en cómo vas a vivir. No, hermano, por una mala interpretación de esto es que muchos ven a los cristianos como personas mediocres y conformes. No malinterpretes ni tuerzas la escritura. Dios no está diciendo que no trabajes, que no te esfuerces, que no acabes una carrera, que no vivas cada día esforzado, porque al que se le da es al que trabaja. Nadie está llamado a cruzarse de brazos e incluso a aplicar esto. No te preocupes, no te angusties, solo espera. Qué increíble sería que estuviéramos todos sentados en nuestra casa, en el sillón, esperando que Dios cumpla sus promesas, porque Él dice que no me preocupe, que no me angustie, que Él me va a proveer. Hermano, este es un error garrafal por la cual se le ha señalado a los seguidores de Cristo, porque nos conformamos con lo poco que podemos tener, pues, con el poco esfuerzo que podemos hacer, porque según esto es aplicar la fe. No, la simplicidad no es que seas mediocre. La simplicidad no es que seas conformista. La simplicidad es que seas simple en tu fe y en tu confianza. Pon atención en la raíz de esta escritura. Voy a silenciar algunos micrófonos. Tantito, ¿eh? Listo. Todos estaban prendidos, ya los pude apagar. Toda esta enseñanza de Jesús hacia sus creyentes y hoy de Jesús hacia su iglesia en Iscali se aterriza en esto. Pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Me anima mucho compartir esta escritura, hermano, en una clase así de disciplinas espirituales donde estamos buscando alimento sólido porque en lo personal me recuerda las bases en mi vida espiritual. Dime, hermano, que cuando no pasaste por un momento complicado, alguien en la iglesia en tus primeros pasos como discípulo te dijo, pues bienvenido al reino. Yo estoy seguro que sí, porque era una frase muy marcada en nuestra iglesia, en nuestro movimiento. Bienvenido al reino, hermano. Dios está en control, te va a dar otro trabajo. No te preocupes por tu jefe, no te preocupes por esta situación. Bienvenido al reino. Pon toda tu atención en el reino. Ve y comparte tu fe, ve y involúcrate en tu charla, ve y ofrenda, ve y ayuda al necesitado. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer lo suyo. Tú haz tu parte. Estoy convencido, familia, que no fui el único que escuché esto, que creyó esto y que busca en todo momento vivir esto. Pero la realidad es que al paso del tiempo mi atención no siempre está en el reino. No siempre pienso en lo que Dios tiene para mí y no soy el único. Estoy seguro que tú también has desviado tu mirada en las preocupaciones externas, no en vivir en el reino de Dios, en estar en el reino de Dios, en hacer lo que es justo. ¿Por qué? Porque la mayoría, como en toda promesa, ponemos nuestra mirada en recibir también todas estas cosas. La promesa siempre vendrá acompañada de un llamado. Pon toda tu atención, haz lo que es justo. Ahora sí, recibirás también todas esas cosas. Por eso se trata de algo espiritual, hermano. Por eso es que vamos a las escrituras para aterrizar esta conclusión práctica. Nuestra mirada en el reino de Dios. Cuando en una fe sencilla, en una fe simple, hermano, yo pongo mi mirada en el reino de Dios, de cierta manera mi vida espiritual es diferente. La mayoría de los problemas y situaciones que hay a mi alrededor tienen tal poder y le damos tal poder que puede desviar nuestro crecimiento, nuestra fortaleza espiritual. Es evidente, hermano, cuando alguien no está bien tomado de la mano de Dios, no porque no solo haya orado o porque haya pecado o porque no está leyendo su Biblia, sino porque su mirada está en otro lugar. Nosotros le llamamos está desenfocado. Cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada de Dios,
es más sencillo que los problemas los convirtamos más grandes de lo que es el amor de Dios para nosotros, la voluntad de Dios. Y sencillamente, hermano, porque es mucho más común, en un mundo que nos abruma con tantas cosas, esto es más común de lo que nos gustaría. Por eso es que una disciplina espiritual es una práctica, es algo que se va ejerciendo, ejercitando poco a poco. Piensa bien en esto, y esta es una imagen de una campaña publicitaria para una mentalidad consumista que es justo el tipo de sociedad la cual nos rodea. La mayoría de nosotros buscamos tener el mejor celular, tener la mejor casa, tener los mejores productos, y es por eso que justo no estamos bien con lo que tenemos, porque quisiéramos tener más. Es que vivo en casa de mis papás, es que la renta en la cual estamos viviendo ya está muy alta, es que me gustaría estar en otro lugar, es que por qué no nací en una cuna de ricos, es que por qué no tengo un buen trabajo, es que si yo tuviera casa propia como mi vecino, se la regaló su mamá. Todo lo que estoy diciendo no es hablando de alguien en particular, pero tampoco estoy hablando al aire. La realidad, hermano, es que la era en la cual vivimos es una era consumista. Y piensa bien en esto. Tanto es real de nuestra mentalidad consumista que esta es una de las motivaciones por las cuales hoy la iglesia está buscando experimentar a Dios. ¿Sabes por qué? El año pasado, octubre y noviembre, todos los ministros estuvimos orando para identificar qué es lo que Dios tenía para su iglesia. Y muchas de las conclusiones que encontramos es que la iglesia, de tantos años en la fe, aunque no son muchos, 30, 35 años en la fe, estamos acostumbrados a venir a la iglesia y a recibir. Y cuando no recibo una buena clase, cuando no recibo un buen discipulado, cuando no recibo un buen consejo, la mayoría es como la actitud y mentalidad consumista. La clase no estuvo tan buena. La pandemia abrió varias cosas. Voy a conectarme en YouTube para escuchar algo mejor, una mejor clase, un mejor predicador. Es decir, fíjate qué tan sutil es el corazón consumista. Buscas consumir lo que tú quieres. Cuando muy probablemente esa súper mala prédica que escuchaste el domingo, no te lo digo quejándome, no te preocupes. También sé que muchas veces no todo lo que se dice tal vez lo vas a aceptar o se va a aceptar, pero sé que es lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Te das cuenta la perspectiva? La mayoría de nosotros buscamos consumir lo que queremos consumir. Y quisiéramos que la iglesia estuviera en otro punto, pero queremos que otros hagan el cambio. Queremos que otros nos dirijan, nos enseñen, nos hablen, nos prediquen, nos muestren a Dios de otra manera. ¿Cuál fue la conclusión en nuestra iglesia? Cada discípulo necesita regresar a la base de su fe, de su relación con Dios, conocer a Dios, experimentar a Dios, vivir a Dios. Las disciplinas espirituales son una guía para encontrarnos con Dios. ¿Qué tanto hoy tú disfrutas con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, que no es poco, hermano, no te atrevas a quejarte de lo que Dios te ha dado, lleno y gozoso porque viene de Dios? ¿Qué tanto vives así? ¿Qué tanto esa es tu perspectiva? ¿Qué tanto ese es tu caminar? Si seguimos siendo consumistas en la fe, hermano, simplemente vamos a evaluar y nos vamos a ir buscando en toda la vida iglesias que nos den lo que necesitamos, consejos o prédicas que nos den lo que queremos escuchar. Pero Dios es vasto, Dios es completo. Vamos al Antiguo Testamento para hablar de la simplicidad. Fíjate cómo en Levítico, en el Pentateuco, inicia este principio. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Habla Dios. Y ustedes no son aquí más que extranjeros y huéspedes. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredado familiar, por heredad o por herencia familiar. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? ¿Por qué te empeñas tanto en lo material, en la posición, en una casa, si tú simplemente eres un extranjero aquí? Simplemente Dios te está permitiendo vivir aquí. Nada es tuyo, nada puedes vender, porque si tú tienes algo, hermano, es porque Dios te lo ha prestado, porque ¿quién es el verdadero dueño? Dios. ¿Con quién necesitas estar cerca y asegurarte de no perder? A Dios. El salmista en el Salmo 62, versículo 10 dice así, no confíen en la extorsión, es decir, el deseo de más, a través de engaños, ni se hagan ilusiones con surrapiñas.
Y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ella. No te confíes en lo que puedes ganar. No te ilusiones por lo que crees que eres, porque tú eres hoy solo un hijo extranjero, huésped en esta tierra. No pongas tu corazón en lo material. Te puedes perder, hermano. Proverbios, nuevamente, el hombre más sabio. Quien escribe los proverbios en el capítulo 11, versículo 28, el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Quien confía en lo material, en lo que tiene, en lo que quiere, en lo superficial, en lo externo, se puede marchitar. Pero quien nace, quien vive con justicia, buscando agradar a Dios, se puede renovar. Y hermano, esto es la palabra de Dios. Te animo mucho a creerla. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo 6, 19, 21, y es Jesús enseñando: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo, hermano, no son departamentos, no son empresas, no son trabajos. Y ahí nuevamente reafirmo, no quiere decir que Dios no quiera que luches por tener una casa propia o que tengas un auto o que tengas un buen trabajo. Para nada. Dios es quien te lo da, también es Dios quien te lo puede quitar. En esta tierra, si vas a ser un huésped, busca vivir lo mejor posible, pero no te olvides que nada de lo que tengas materialmente te lo vas a llevar al cielo. Los valores, los principios, tu fe, eso sí es lo que te va a dar la entrada en el cielo. Tu fe en Cristo, claro, ¿verdad? Donde ni la polilla, ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, es decir, donde crees que está lo más valioso, donde lo protegerías y a nadie se lo darías, donde está tu riqueza, allí también estará tu corazón. Hermano, perder las cosas probablemente lo vas a vivir en algún momento. No te llevarás nada de lo que crees que es tuyo, pero solo asegúrate de algo, de no perder algo tan valioso como lo es tu relación con Dios. Por eso es una práctica espiritual, porque nos ayuda en lo espiritual a tener una relación profunda, verdadera, valiosa, rica con Dios. Coloca tu corazón ahí. Yo era en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden, por más que quieras, no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y no quiere decir que no tengas un buen trabajo y que sirvas en la iglesia. Eso es un error de interpretación garrafal que nos ha llevado a una situación crítica en la iglesia. No estoy diciendo que esa es completamente nuestra realidad. Pero creemos, hermano, que un buen trabajo va a impedir que tú te involucres en el reino de Dios. No, un mal corazón te va a impedir que te involucres. He visto a muchos hermanos que buscan no tomar oportunidades de crecer en lo profesional, en un buen trabajo, en algo que le traiga estabilidad a tu vida, estabilidad a la familia, por quererse involucrar en el reino de Dios. Pero, tremendo engaño, porque no buscas crecer en las áreas que en esta tierra estamos llamados a crecer por quererte involucrar, pero al final ni te involucres. Esto es fuerte, ¿no? Si esto fuese así, hermano, entonces muchos que hemos renunciado, porque también tu servidor ha renunciado a trabajos donde mi vida podría haber sido diferente. Y mi engaño es, no, no lo estoy haciendo, por Dios, no. Ni siquiera es esa decisión. Mi credencial en el reino de Dios, hermano, no es haber renunciado, te lo digo como un ministro, haber renunciado a mi vida profesional para agradarle a Dios. Esa no puede ser mi credencial. Mi credencial como un discípulo, no como un ministro, un discípulo, igual que tú, igual que mis hermanas, igual que todos los que estamos aquí que escuchan esto, es mi fe en Cristo, mi obediencia a Cristo, mi relación con Dios. No puedes servir en este mundo queriendo agradar al mundo y también queriendo agradar a Dios. Cuando buscas agradar a Dios, tu trabajo, te esfuerzas, llegas temprano, eres puntual, eres comprometido y eres responsable, no porque quieres agradar a un amo, a un jefe, sino porque quieres agradar a Dios. Tu escuela, busca ser el mejor alumno, tus exámenes, no haces trampa, tus tareas, eres cumplido. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios y tu carrera es para Dios, tu trabajo es para Dios. Aun si ya no trabajas y estás en casa, busca ser hacendoso, hacendosa, cumplida, responsable, respetuoso. ¿Por qué? No porque quieras agradar a los de tu casa, sino ¿por qué? Porque quieres agradar a Dios. No puedes pelearte con dos amos.
No solamente la simplicidad habla del dinero, habla también de nuestro carácter. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos 25-27. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe hacerse un servidor, un esclavo, un doulos, un chacho, como lo decimos los mexicanos. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. La autoridad en el reino, hermano, no se gana por una posición. Si el líder es líder, cualquier líder, porque lo pusieron como líder, eso no tiene nada de líder. Los líderes somos los que más servimos. Los servidores somos los que más damos. Y los que damos somos los discípulos de Jesús. Así que en una vida simple, donde seguimos a aquel que vivió en la simpleza, Jesús, aquel que nació en pesebre, Jesús, aquel que nació desde lo humilde, Jesús. Él es nuestro Maestro. Todos aquí somos servidores, seguidores, dadores, líderes, ministradores de su palabra. Vivimos y practicamos la simplicidad de un mensaje que no es rico en cosas materiales. Tú eres seguidor de un Jesús que es lleno de la simplicidad o la sencillez de la voluntad de Dios. Espero que esto te anime. Ahora vamos a Pablo, hablando en la carta a Timoteo capítulo 6 del 17 al 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Es decir, si hay ricos. ¿Tú y yo podríamos decir que en Izcali hay personas ricas? Si te estás yendo por lo material es un tremendo error. Todos, en lo espiritual, somos ricos. Estamos llenos de las riquezas de Dios. Pero esta escritura no habla de las riquezas de Dios, no habla de los discípulos. Habla de gente que tiene dinero, habla de gente que tiene posición, habla de gente que le va bien en lo económico, solo lo económico, y bien desde tu y mi perspectiva. Aquí dice que no sean arrogantes, dice que, perdón, que no sean tan arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Claro que una persona que tiene dinero, dueño de una empresa, dueño de un negocio, puede ser un seguidor de Jesús. Tú y yo estamos llamados a transmitir este mensaje. La seguridad no es en lo material, es en Dios. Porque la escritura dice, Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Cuando Él dice, Él nos provee de todo en abundancia, no habla de los ricos, habla también de ti y de mí, que muy probablemente no tenemos un negocio, no tenemos carro propio, no tenemos casa, muchas cosas que en nuestra perspectiva parecería que es carencia. O sea, si hablamos de simplicidad, pues sí somos medio pobres, sí somos medio simples. No, esa no es la aplicación de esta práctica. El praxis es así. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida eterna. Hermano, te aseguro esto porque lo hablábamos el domingo. Cuando una persona se enfoca en el reino, es más sencillo pelear la buena batalla espiritual. ¿Por qué? Porque está enfocado en el reino. La vida de pecado, los errores son menos. ¿Por qué? Porque estás enfocado en agradar a Dios. Pero vamos a hablar específicamente de lo que hoy estamos tratando. La perspectiva de lo que es ser simple. Nadie quiere ser simple. Todos quisiéramos tener. Y si tú, porque le estoy hablando a todos, esto es Dios hablando a todos. Si queremos tener, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener? Hoy Dios te da en abundancia. ¿Qué haces con lo que Dios te da? Hermano, esto es tan práctico como un ejemplo en la ofrenda. No estoy hablando puntualmente por un ejemplo, ¿no? Pero esto es una generalidad en la iglesia. No son, hermano, los que más tienen, los que más dan. No es así. Si fuese así, ¡wow! Sería increíble, ¿no? Todas las iglesias tendrían un salón propio después de 30 y tantos años, ¿no? Estamos a punto de cumplir 40 años en México, nuestro movimiento.
Muchas iglesias tendríamos lugares porque hay personas que tienen las posibilidades. Pero no, hermano, en esta tierra es así de sencillo y así de sutil que los que más tienen recursos no son los que realmente más dan. A veces ves más dando a alguien que apenas si tiene, de hecho llega más temprano apenas alguien que tiene que alguien que no tiene, perdón, o tiene poco que alguien que tiene. Es decir, no hay unión en este principio. No es resultado. Si tú esperas tener para dar, hermano, a ver cuándo se logra. Hoy lo que tienes es lo que Dios te ha dado para ponerlo a su servicio. Hace unas semanas con uno de los jóvenes estábamos y compramos unos chocomil, unos licuados de chocolate. Y estaba muy mal porque, oye, no, pero ¿cómo me vas a invitar tú? Ya me invitaste la ocasión pasada y la ocasión pasada, ¿no? Te lo pago. Y honestamente, yo, Ricardo, sí es para mi pasaje, tengo que regresar hasta la casa, ¿no? Voy a pagar el suburbano. Pero lo que le dije es, brother, pero yo no te lo estoy invitando, te lo está invitando Dios. Y mira, me alcanza para poder regresar a mi casa. La lucha, que muy probablemente esto es un ejemplo burdo, que hay en el corazón de decir, híjole, si se lo hubiera aceptado, ¿no? Con eso hubiera llegado con bien a casa. La realidad es que Dios no nos desampara, nunca nadie. No es que tener es tener langosta y mariscos en casa y no tener es tener frijoles y huevo. Nuestra sociedad, nuestra cultura, el lugar donde vivimos, la realidad es que ninguno de nosotros podría pensar eso. Vivimos con lo que Dios nos da y nos da en abundancia. Y si nos da en abundancia es para dar y bendecir a los demás. Justo me animó mucho y te comparto este ejemplo con este joven porque recordé que hace 14 años, 15 años, 16 años, ya ni sé cuándo, hace 16 años que empecé la universidad, un hermano hizo lo mismo conmigo. Un hermano soltero en la iglesia me dijo, oye, ¿tienes para desayunar? Dije, no, brother, pues hasta que llegue. Iba a regresar como a las 10 de la noche para desayunar. Universitario, ya sabes, discípulo universitario, es decir, es sinónimo de hambre. Y me invitó a un desayuno y me dijo, te lo voy a invitar para que tú algún día hagas esto con alguien más. Y yo escuché a Dios. Esto justo fue lo que ese mismo día, hace unas semanas, recordé, porque creo que fue Dios diciéndole a este joven, solo te voy a pedir algo, no me lo pagues, es solo un chocolate, un licuado. Cuando tengas la oportunidad algún día, ayuda e invita esto mismo si quieres a otro joven más. Fíjate cómo la práctica de disciplinas espirituales construyen comunidad, construyen iglesia. Una iglesia que practica desde la simplicidad de nuestra fe muestra lo que es Jesús, muestra la sencillez de Jesús. Y espero que estemos todos enfocados y entendiendo lo que Dios quiere decirnos, porque hay que aterrizar algunas cosas. Simplicidad de lo material. Sí, estamos llamados a tener, y recuerda, no es que te conformes, no es que no busques tener una casa propia, eso no es simplicidad. Hay que ser simples y no poner nuestra mirada en tener y tener. Pero la práctica se convierte en espiritual cuando también somos llamados a tener simplicidad en nuestra actitud del corazón. Que nuestra actitud sea de, la realidad es que hoy tenemos, mañana no lo sabemos, pero Dios no nos dejará, ni Dios no nos va a abandonar. Hermano, cuando no comprendes y practicas esta disciplina espiritual, tu fe se define por si te va bien o si te va mal. Algo que le digo a mi esposa es, ¿por qué nos preocupamos del dinero si la realidad es que nunca hemos tenido? Es Dios quien nos ha dado dinero. Y cuando nos da poco, nos da mucho, que nos alcanza para la gasolina, que nos alcanza para la comida, que nos... Siempre ha sido Dios, no hemos sido nosotros. Esta práctica te la transmito con seguridad porque es algo que practico todos los días. Y te animo a practicarlo. Esto es desde el corazón. No vas a ser más rico a Dios porque ofrendes más. No vas a ser menos rico a Dios porque ofrendes menos. No. Dios, en su riqueza, nos da de su riqueza. Y vivamos con lo que Dios nos da. Eso es la simplicidad. Ahora pasemos y aterricemos todo a la forma práctica de cómo vivir esta práctica espiritual, este praxis, de la disciplina a un principio bíblico llamado el contentamiento.
El contentamiento no solo es estar contento, porque esa es la etimología de la palabra. Vamos a la profundidad de las escrituras. Primera Timoteo, el mismo capítulo 6, pero versículos antes, del 6 al 10. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias. Y no habla de dinero, hermano, habla de lo espiritual. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque si no lo estás, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Hay que trabajar primero en el corazón. Dios bendice a aquellos que son fieles, no a aquellos que nacieron de un apellido redundante, no. Dios bendice porque Él es bueno, siempre es bueno y nos bendice a todos. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Y hey, recuerda, no es que contentarte es conformarte. No, la palabra original para contentémonos es arqueo, que significa no faltar, ser suficientes, ser vastos, ser satisfechos. El contentamiento es la manera más praxis de poner en práctica la simplicidad. No estoy diciendo, ay, pues ya me tocó rentar con mi mamá toda la vida y aquí tengo a mis hijos y no pasa nada y pues ya sé lo que Dios quiere. No, 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 ese no es vivir en el contentamiento. El contentamiento es esto. Nada traje al mundo y nada me voy a llevar. Todo lo que Dios me ha dado, me lo ha prestado y estoy contento, satisfecho, lleno, pleno con eso. ¿Te anima? Y continúa, los que quieren enriquecerse caen a la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hermano, tú conoces lo que ha pasado en Izcali mucho más que nosotros. Yo no sé si hay un caso particular de alguien que tú veías en la iglesia y de pronto se fue por un trabajo, puntualmente por ganar más dinero, puntualmente porque le va mejor. Pero desde mi poca experiencia y muy humilde opinión, yo he visto esto muchas veces. Estuve sirviendo en el ministerio universitario por 13 años, hermano. Vi por mucho tiempo jóvenes orando para entrar a la universidad. Y orando y ayunando y pidiendo, y ahí estábamos todo el ministerio para que pudieran entrar a una universidad. Cuando un joven, porque esto pasó muchas veces, entraba a la universidad, de pronto se olvidaba de quién le había llevado a la universidad y dejaban la iglesia, dejaban de ser discípulos. Y esto fue un patrón muy común. Me hace pensar, no solo en un ejemplo universitario, sino en nuestra vida diaria. Pedimos a Dios que Dios nos dé y buscamos y oramos y ayunamos para que Dios nos dé. Pero piensa esto, si el que Dios te dé implica que te pierdas en eso, qué bueno, hermano, que Dios no te ha dado, porque tal vez si ya no estarías aquí, confiando en Dios, peleando la buena batalla y creyendo en sus promesas. No estoy diciendo que Dios siempre tiene un no, pronto hablaremos de esta clase. A veces los nos de Dios es un no por ahora. Tal vez Dios no te ha dado lo que tú crees que tienes que tener porque tal vez eso no es para ti, pero Dios te ha dado y siempre te ha dado en abundancia. Quien se pierde en esto y quien no entiende en esto se desvía de la fe, dice esta escritura. La simplicidad es ser satisfechos desde el corazón. Saber lo que hoy tengo, gracias Dios porque me das mi esposa, porque me das mis hijos, porque tengo salud, porque aunque ando medio enfermo, Dios tú me cuidas, porque tal vez me duele la rodilla, pero puedo ir a la reunión, porque apenas si puedo caminar, pero tengo vida, tengo salud, puedo alabarte, puedo tenerte, puedo vivir, puedo experimentarte. Eso es la simplicidad. No es mediocridad y es la última vez que utilizo esa palabra, es ser satisfechos en el corazón decir, wow, Dios, gracias. Y gracias por lo que tengo. Si hoy tengo leche, si hoy tengo pan, lo voy a disfrutar. Si tengo leche y café, qué rico. Si tengo leche y chocolate, qué rico. Pero Dios, siempre tú me das. Estoy satisfecho con lo que hoy tengo. Fíjate en Hebreos, la penúltima escritura, 13 versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense, Ardoqueo, con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, ni jamás los abandonaré.
Mantente libre del amor a lo material o al dinero. Conténtate, sé satisfecho, sé lleno, sé completo de lo que hoy tienes, porque Dios no te abandona, no te deja, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Esto es Dios. Esto es la simplicidad y el contentamiento, saber que Dios me acompaña, que Dios está en control de todo, que yo hago mi parte. ¿Por qué? No para pedirle a Dios que haga su parte, sino porque Él ya está haciendo su parte. Por eso es un praxis. La simplicidad es mantenerse libres en el corazón. No es no atarte a algo que no tienes, sino es agradecer lo que sí tienes. Muy probablemente, hermano, muchos aquí practican la simplicidad. Y si esto es así, hermano, gloria a Dios que practicas esta disciplina espiritual. Esto tiene que ver con el interior, tiene que ver con el corazón, no con ir a orar, no con decidir ayunar, no con a practicar la meditación o con ir a estudiar la Biblia. Es otra disciplina profunda. Tiene que ver con el interior. Y las siguientes tres hablarán de lo mismo. Otras cuatro disciplinas que hablarán de nuestro interior, de cómo vemos las cosas, de nuestro carácter. Y vamos a la última escritura, en Filipenses 4 del 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Es Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Claro está que tenían interés, solo que no había tenido la oportunidad de demostrarlo. Parece que Pablo se está convenciendo, porque está hablando no de Dios, sino de la iglesia. Está hablando, pues claro que se acordaban de mí, pero yo creo que sí querían, pero no se acordaron o no podían haberlo hecho. No digo esto porque esté necesitado. Pablo está escribiendo estas palabras desde la cárcel, preso, y le está escribiendo a la iglesia. Qué bueno que se acordaron de mí, pero oigan, no me alegro en el Señor porque entonces me van a mandar dinerito. ¿Sí entiendes el contexto? Con ese contexto continúo. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La escritura más conocida en el mundo cristiano. Filipenses 4:13. Ahorita pasamos a esto. Antes de, lo que está diciendo Pablo es, he aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho. Sé cuándo es tener y sé cuándo no es tener. Hermano, cuando nosotros recibimos estas clases o esta enseñanza, nos hacían ver algo. Pablo está escribiendo desde dónde? ¿Desde la playita? ¿Disfrutando de la vida? No, está preso en la cárcel. Y desde un panorama negativo encerrado, él está diciendo, he aprendido cómo Dios bendice en lo poco y también bendice en lo mucho. He aprendido a sentirme satisfecho por lo que Dios me da. Si hoy Dios me tiene en la cárcel, gloria a Dios. Si hoy Dios me va a llevar y me va a liberar, gloria a Dios. Si hoy Dios me permite vivir esta situación, amén. Si también me permite recibir, ¿por qué no? Amén. Eso es la simplicidad en la práctica. Eso es el contentamiento en la práctica. Y después de este principio, Pablo aterriza justo esa oración que es la más comercial y la más conocida para el mundo cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no todo lo puedes, voy a tener todo para poder enfrentar cualquier cosa porque soy fuerte con Cristo. No, cuando dice todo, hermano, lo puedo, en el lenguaje original, esto va a ser tema de otra clase en el futuro. Cuando dice todo lo puedo, es todo me capacita. No es que seas súper fuerte, que tengas riquezas, que tengas cosas para enfrentar todo. No, es que toda situación, desde el contexto Pablo lo está diciendo, todo lo que he vivido me ha capacitado en Cristo, no en mi experiencia y en mi sabiduría, me ha capacitado en Cristo. Y por eso es que soy fuerte. Es por eso que hoy soy lleno, soy satisfecho, soy pleno. La simplicidad es vivir lleno, vivir satisfecho. Hermano, pongámoslo en práctica. ¿Cómo poder llenarnos de Dios? Dándonos cuenta primeramente que en su simplicidad hoy vivimos en una llenura de Dios. Que a nuestro Dios sea la gloria, hermano.
Termino la grabación animando a nuestros amigos y hermanos, acompañándonos a nuestras reuniones en día domingo y en día miércoles. Muchas gracias. Y termino.